huachicol fiscal. Y esta empresa importaba de las dos maneras, con las dos irregularidades, reportando menos o reportando que traía otro combustible o otro producto que no era combustible. Entonces, imagínense, se dan cuenta tanto aduanas como las autoridades de seguridad del Gobierno de México de que vienen estos ferrotanques hace un año prácticamente, los abandonan en Coahuila, los ferrotanques, los abandonan porque saben que van a investigarlos y a partir de ahí se hace toda la investigación. Y la empresa que los importa pues es Ingemar, o sea, no tiene, es directo. Ahora el asunto es cuántas veces habían importado este tipo a través de estos mecanismos y también a dónde lo venden. O sea, cómo es que entra al mercado como combustible si fue reportado por importación de que no era combustible. A partir de esto es que viene toda una reglamentación en la Secretaría de Energía, donde ya tiene que venir toda la trazabilidad. ¿Vendes combustible? ¿De dónde lo obtuviste? Esto era difícil hacerlo en el periodo del presidente López Obrador, esta normatividad extrema, pues porque Pemex, recuerden que estaba dividido en muchas subsidiarias. Entonces, ayuda el que ya Pemex sea una empresa verticalmente integrada y que haya la comunicación entre la información y también cruces de información con el SAT, con la UIF, que dieron pues este grupo que se dedicaba a la importación ilegal de combustible, así, tal cual. Y hay muchísimas pruebas, no es menor. Escribió Denise Dresser y después de ahí todos los demás, porque luego así pasan. Escribe a alguien que no está a favor de nosotros un artículo y luego nada sincronizado. Todos se copian el argumento. O escribe otro comentócrata algo y todos los demás escriben exactamente lo mismo, ¿no? Como si, bueno, creo que tienen chats ahí para ponerse de acuerdo de qué van a escribir en contra nuestra. Pero decía que era el peor momento de la relación México-Estados Unidos, que nunca se había visto eso en la historia de México, jamás, casi ni en la intervención. Y un día después tengo la conversación con el presidente Trump invitándonos a ir. Y entonces, ¡ay, qué poca consecuencia tiene la presidenta! Primero se pelea y luego va. Bueno, entonces, o sea, lo que hagamos, si no hubiéramos ido, ¿qué hubieran dicho? ¿Cómo es posible que dejen vacío el lugar de México en una Copa Mundial? Es un asunto diplomático por encima del deporte. ¿Cómo van a dejar? ¿No? Eso hubieran dicho, o algo por el estilo. Si vamos, ¿pero por qué va? ¿Cómo es posible? ¿Qué falta de congruencia? ¿Cómo es posible que se sonría con el presidente Trump? No puede ser. ¿Cómo no fue a la inauguración, pero sí fue a la clausura? Bueno, tampoco fue a la inauguración de Estados Unidos del presidente Trump, tampoco fue a la inauguración de Canadá el primer ministro Carney, pero eso no lo dice. Y el cierre pues era un asunto de estar los tres juntos, porque los tres organizamos, somos América del Norte. Pero cualquier cosa que hagamos, lo que sea que hagamos, nunca va a haber un reconocimiento. En general, ¿no? Hay quienes sí por ahí reconocen. Lo que buscan es atacar al gobierno de México, a la presidenta y lo que representamos. Entonces, la verdad es que la inconsecuencia pues está del lado de ellos, ¿no? Porque no hay… Lo único es crítica, que propongan una cosa, porque no hay propuestas de proyecto, lo único es atacar. Pero la verdad es que nos fue bien y creo que fue acertada. Primero,
a una invitación personal, pues no puede uno, sí podría uno dependiendo de las circunstancias, pero considere que a una invitación personal pues hay que asistir independientemente de cosas en las que no estamos de acuerdo. Y al final, pues creo que la imagen de los tres presidentes, al final también estuvo el jefe del Estado español, el rey de España, pues muestra también que el deporte también te lleva a relaciones de coordinación. Entonces creo que fue bueno que asistiera y también pues agradecer la invitación, ¿no? Porque podría no haberse presentado la invitación. Se los decía yo en el anterior video. Qué feo debe de ser en estos momentos, qué feo debe de ser oposición, qué feo debe de ser panista, debe de ser priista, qué feo debe de sentirse ser esa parte de la oposición. O en general, qué feo debe de ser oposición de derecha mexicana en estos momentos. Y no lo digo por lo que pasó la semana pasada, que la presidenta volvió a tocar el tema el día de hoy, con el tema del exgobernador panista Ernesto Rufo Ape, donde fue detenido y su empresa Ingemar está ligado al tema del huachicol. Eso lo habíamos dicho en el anterior video. Y también que cómo se dio esta investigación con el tema para llevar a la detención del exgobernador de Baja California Ernesto Rufo Ape con el tema del huachicol fiscal. Pues simplemente que abandonaron los ferrotanques, 15 millones de litros de huachicol. Y señores, ahí fue donde vino la investigación. ¿A quién le pertenecían esos ferrotanques? Esa empresa, Ingemar, pues nada más y nada menos al panista. Los panistas estaban mame y mame con el tema del huachicol fiscal. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, estaban diciendo que qué va a hacer el gobierno federal, qué va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, qué está haciendo Omar García Harfuch con el tema del huachicol fiscal, que esto daña ahora sí que daña al país, ¿no? Y sí es cierto, dañando al país, robándole dinero, en serio, en forma de combustible, más de 4,500 millones de pesos. Imagínense, más de 4,500 millones de pesos. Pero bueno, este tema lo volví a tocar el día de hoy, con el tema del huachicol fiscal. Y todos sabemos, señores, que los panistas están muy metidos con este tema. Y sobre todo, volverles a recordar que debe de haber más personas metidas o un partido político que debió de recibir financiamiento por parte de la empresa del señor Rufo Ape, de su empresa Ingemar, debió de financiar a qué partido creen. Apenas y le dieron registro, apenas y se creó, y ya creo, no tengo pruebas ni tampoco dudas, pero yo les he dicho que piensa mal y acertarás. Yo creo que recibió financiamiento por parte de esta empresa Ingemar, perteneciente al señor Rufo Ape, que está detenido. Así es. Yo creo que estaban recibiendo o recibieron este financiamiento de parte de esta empresa. ¿Por qué? Porque el señor Acosta Naranjo, el famosísimo, yo no soy de decir apodos, ¿no? Pero el señor, como le dicen, cucaracho, este señor estaba exigiendo su liberación. Lo platicamos el día de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué está tan preocupado? Porque resulta que el próximo año 2027 vienen elecciones en 17 estados y la renovación de la Cámara de Diputados. Y este partido necesita billete. ¿De dónde lo van a sacar? No sé, pero lo más seguro es que necesitaban ese dinero y que les ayudara el señor Rufo Ape, pero como fue detenido y la empresa del señor Ape está siendo investigada, esta empresa Ingemar, pues, ¿y ahorita dónde sacamos financiamiento? Lo único que podemos hacer es exigirle su pronta liberación, ahora sí que lo liberen porque es inocente, porque no tiene nada que ver, él es un perseguido político, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, ya se los he dicho, piensa mal y acertarás, pero vamos a ver cómo termina ese caso. Así es.
mientras el señor va a estar ahí detenido, guardadito por un largo tiempo, hasta que se decida su situación o hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, el otro tema es en torno a lo que pasó el día de ayer en Estados Unidos. Y no me refiero al partido, ahora sí que al partido final del Mundial de la FIFA. No me refiero a qué fue lo que pasó al final del partido, cómo se comportaron los argentinos, los jugadores, muy lamentable, en serio. No voy a tocar mucho ese tema, pero sí les puedo decir lo que estaba anhelando la oposición. Que la presidenta, en serio señores, la presidenta no debía de ir, es lo que dice la oposición. La presidenta no debía de ir, es un doble, ¿cómo se dice? Pues qué incongruencia de ella, después dice una cosa, al ratito otra. Bueno, la presidenta dijo lo que yo digo y lo que muchos pensamos, en el sentido de que si no voy se van a enojar, si voy se enojan, al final de cuentas ningún chile les embona. Solamente le faltó agregar eso a la presidenta. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo. Literalmente repitió lo que muchos decimos. Fui a hacer acto de presencia para formar parte de esta clausura, que México fue anfitrión y que también formó parte de esta Copa del Mundo. Bueno, aprovecho también para ir y también aprovechar ya que Donald Trump, el presidente, me invitó y quiero hablar un poquito con él y tocar el tema del TEMEC. Claro, no es momento para tocar este tema, pero sí decirle las cosas que tenemos pendientes con este tema del TEMEC. La oposición realmente, señores, no sabe qué hacer, por eso les vuelvo a decir qué feo debe de ser oposición en estos momentos, qué feo debe de ser de derecha en estos momentos, qué feo. No solamente en estos momentos, los días que pasaron, las semanas y meses que pasaron y los días, semanas y meses que faltan. Y también años que faltan por venir. Qué feo debe de ser oposición en estos momentos. Claro, es sabio cambiar de opinión y de parecer, pero al parecer ellos no quieren cambiar. Así es, porque lo que dicen ellos es que Claudia Sheinbaum puso en mal al nombre de México al asistir el día de ayer. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solamente ellos tienen en su cabecita algo que no les cuadra. No les cuadra. Así es. Bueno. Hablando de este tema de la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, pues, ¿qué fue lo que dijo hoy en conferencia mañanera? Esto fue lo que dijo. La única invitación que había recibido para ir era de la FIFA y estaba valorando ir o no ir, pero había pensado pues no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump y ahí fue donde me dijo, me invitó personalmente, me dijo, Claudia, ¿vas a venir? Y le dije, bueno, si usted me invita, presidente Trump. Dijo, sí, estás invitada. Ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros. Y entonces dije, bueno, pues hay que ir porque ahora sí que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Entonces tomé la decisión de ir rápido con el equipo a ver un boleto. Y, no, eso fue el viernes fue la llamada, el viernes fue la llamada, para poder conseguir un boleto para ir a Nueva York. Estaba yo en Cancún, entonces la idea era viajar de manera directa. Entonces, pues compramos un boleto de Cancún a Nueva York, directo, había espacio. Me acompañaron 5 compañeros, iban conmigo. Entonces había boletos. Y el sábado en la tarde cayó un aguacero tremendo con tormentas eléctricas en Nueva York. Entonces salí a las 3 de la tarde el vuelo, o a las 5 de la tarde, no sé. 3 de la tarde había que estar en el aeropuerto. Y nos avisan como a las 2 que se cancela el vuelo por motivos de lluvia. Entonces estuvimos buscando, pues ya por la misma razón, pues ya no había vuelos.
Entonces ya tomé la decisión, hablamos con el general secretario para usar el avión de la Defensa Nacional. Y ya fuimos, llegamos como a las 2 de la mañana. Muchas gracias de verdad a todas las paisanas y paisanos que nos esperaron afuera del hotel. Y temprano nos fuimos al estadio. Ahí pues tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump, que también estaban ahí, los de comercio, el embajador Greer y el secretario Lotnick, igual con el secretario Rubio, pues fueron momentitos en realidad. Y ya después con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para pues poder comentar el tema comercial. Con Canadá tienen otros temas también, el tema de seguridad, porque Canadá pertenece a la OTAN. Entonces ellos también platicaron de eso. Recuerden que el día de hoy inicia esta segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado y pues esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana. Avanzar en el objetivo nuestro. Estados Unidos decide no renovar por 16 años y eso implica, por como está escrito en el tratado, que hay revisiones anuales y en cualquier momento puede ampliarse a 16 años más. Nuestro objetivo es que esta fase de revisión, que es el primer año de la revisión, podamos llegar a acuerdos de tal manera que los siguientes años ya solo sea un checklist, por decir así, una lista, una revisión de que se cumple con lo que este año acordamos y no una revisión cada año pues que no ayuda ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México. Entonces nuestro objetivo, y esperemos pues poder llegar a una serie de acuerdos. Estados Unidos lo que quiere es que haya más reglas de origen. ¿Qué quiere decir reglas de origen? Que más partes de un producto se produzcan en la región. Pero ellos también quieren que esas reglas de origen digan que una parte muy importante se produce en Estados Unidos. Ahora hay algunos esquemas que lo dicen en el tratado actual, pero pues también nosotros tenemos que cuidar la economía mexicana, no es nada más lo que ellos nos digan que debemos hacer. Y obviamente nosotros queremos una disminución de las tarifas o de los aranceles de lo que le llaman 232, que es el acero y los automóviles. Y en ese diálogo estamos viendo de qué manera podemos llegar a acuerdos. Ya lo dijo la presidenta. Aceptó la invitación del presidente Donald Trump, esto más que nada por el tema del TEMEC, y ya lo dijo la presidenta y estaba muy consciente que no podía extender este tema en el tema deportivo porque estamos aquí por la clausura del mundial, estamos aquí para entregar premios, estamos aquí por el tema deportivo, no por temas políticos ni por el tema del TEMEC, pero eso ahora sí que eso no fue desaprovechar el momento para recordarle a Donald Trump que habían cosas pendientes con el tema del TEMEC. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó en claro, habló con Mark Carney, habló también con el rey Felipe. Con Mark Carney pues no hay problema, nos llevamos a toda Mauser, estamos a poca manera con Canadá, con el ministro de Canadá, estamos teniendo una buena relación comercial, pero con Estados Unidos, con Donald Trump, ahí sí fue un poquito complicada la cosa. ¿Por qué? Por lo que dijo la presidenta en conferencia mañanera, fue que Donald Trump, y es lo que les decía desde hace mucho tiempo, Donald Trump lo que va a ver con el tema del TEMEC no lo va a firmar hasta que México y Canadá acepten sus términos y condiciones. ¿Y cuáles son esos términos y condiciones? Pues que Estados Unidos tenga el mayor beneficio con este tema del TEMEC. Y yo no estaba equivocado, estoy en lo correcto y estuve en lo correcto y es lo que confirma hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que quiere Donald Trump principalmente con el tema automotriz es que todo se haga en Estados Unidos. Las ensambladoras que están aquí en nuestro país se vayan a Estados Unidos y todo lo que es el automóvil se fabrique en Estados Unidos. Eso es lo que quiere Donald Trump. Pero la presidenta también fue muy consciente en decirle, pues no podemos hacer eso, porque si le damos, pues si yo te acepto
esa condición que me estás poniendo, pues le voy a dar en la torre, más que nada, a la economía mexicana, a los trabajadores quienes trabajan en las ensambladoras, pues me vas a dar en la Mauser a mí, así que no puedo aceptar, pero sí podemos llegar en unos ciertos términos y condiciones. La presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho, y es lo que también dije hace mucho tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum está aguantando hasta ver qué es lo que pasa en las intermediarias, en las elecciones de noviembre que se avecinan para Donald Trump. Pero va a estar cañón. Donald Trump no creo que vaya a soltar la presidencia. ¿Por qué? Por el tema del conflicto que tiene con Irán, señores. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando hay un conflicto. Miren el ejemplo de Rusia y Ucrania. No ha habido elecciones para sacar a Zelensky. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa de Zelensky? Es que estamos en guerra y no podemos llevar a cabo estas elecciones sino hasta que se calme el conflicto. Hasta que no se calme el conflicto va a haber elecciones y van a ver si me quitan o no de la presidencia de Ucrania. Eso es lo que pasa y eso es la estrategia que quiere aplicar Donald Trump. Y no sabemos si va a soltar la presidencia, no sabemos si vaya a haber elecciones en noviembre allá en Estados Unidos. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum está aguantando hasta ese día. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Qué es lo que pasa con Donald Trump. Pero lo que está pasando con el tema del TEMEC el día de hoy. De hecho, dijeron que iba a haber hoy empieza la revisión del TEMEC. Es más que nada hacerle entender a Donald Trump que el tema de posponer y no renovar el TEMEC le va a afectar no solamente a México, no solamente a Canadá, le va a afectar demasiado a Estados Unidos y le está afectando demasiado a Estados Unidos. Más que nada por el tema de los aranceles. Porque al final de cuentas, ¿quién termina pagando los platos rotos? ¿Quién termina pagando esas llamadas tarifas que le dice Donald Trump? ¿Quién lo termina pagando? Lo terminan pagando los consumidores, o sea, los ciudadanos estadounidenses. Así es, ellos son los que pagan al final estos aranceles, no el mexicano, no el gobierno de México, sino los ciudadanos estadounidenses. La presidenta Claudia Sheinbaum ya dejó en claro su postura. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses, porque esto se va a estar revisando año con año. No nos conviene a ninguno de los tres países, porque no sabemos cómo va a ser la situación el próximo año, no sabemos a quién le va a estar tocando también el tema de la inflación, porque la inflación, señores, en nuestro país se ha estado manteniendo la inflación, ha estado yendo un poquito a la baja, pero los que no le están pasando nada bien son principalmente a los ciudadanos estadounidenses, y esto es lo que no quiere voltear a ver Donald Trump. Por eso la presidenta, el acto de presencia que hizo el día de ayer es recordarle eso, que tenemos no cuentas pendientes, sino temas pendientes con el tema del TEMEC, que tienes que pensar bien las cosas, que el tema del TEMEC nos conviene a los tres, pero te conviene a ti firmarlo, renovarlo, para que quites esos aranceles, no solamente a mí, sino que yo también quitándote aranceles. Eso es lo que debemos de hacer, porque si tú me pones aranceles, claro que yo también voy a ponerte aranceles a ciertos productos, pero si llegamos a un acuerdo, me quitas los aranceles a mí, yo te los quito a ti, y vamos trabajando tranquilamente, así es. Pero al final de cuentas no sabemos qué es lo que va a pasar con esta revisión del TEMEC. Lo van a estar revisando año con año. Se puede firmar el día de mañana, la otra semana o el próximo año. No sabemos todavía. Pero mientras Donald Trump esté en la presidencia, está difícil que se firme el TEMEC. La presidenta está aguantando de aquí a noviembre qué es lo que va a pasar. Suficiente tiempo para ver qué es lo que pasa. Así que Donald Trump también va a ver qué es lo que pasa para estos días, porque las elecciones en Estados Unidos no sé si se llevan a cabo por el tema del conflicto que tiene con Irán, y todo por culpa de Israel. Así es. Por el momento, señores, la oposición no sabe qué decir, no sabe qué hacer, sigue dando patadas de ahogado, porque por mucho que ellos querían que detuvieran a la presidenta de México porque ella es una narcogobernante, pues no se les va a hacer, y no se les hizo, nunca va a pasar. En el único lugar donde van a tener presente eso y se les va a hacer realidad es en sus sueños más húmedos. Así es. Bueno, hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten, y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de
notificaciones. Así es, ustedes ya saben que yo soy Opinión General, espero me vean en la próxima, que sigan teniendo un excelente día y que tengan un excelente inicio de semana. Bye bye.